Y yo voy a entrar en una apología de la desobediencia civil, pero es una herramienta que la tenemos que utilizar y a ver si puedo transmitir por lo menos mis sentimientos que están en los límites también, mis límites, y desde ahí a ver si podemos caminar y podemos alumbrar ideas entre todos. Señor, les escribo estas líneas para informarles que 6 esclavos se han fugado. Así comienza la carta de un capataz esclavista. Una red organizada e ilegal llamada el tren clandestino ayudaba a escapar a los esclavos del sur al norte de Estados Unidos y Canadá. Red que usaba vagonetas, barcos, carretas, eran los abolicionistas de las leyes esclavistas. Gino Bartali era un ídolo para los italianos. Un ciclista que ganó varias veces el Giro y hasta el Tour. Nadie sabía que cuando entrenaba bajo el sillín, en los tubulares, en los cuadros de la bicicleta, llevaba escondidos los pasaportes falsificados para los judíos, para que los judíos pudieran salir, tanto de Italia, de Austria y de otros sitios. El bien se hace, no se dice, dice Bartali. Tras varias horas de marcha, la expedición llegó al río Bidasoa, caudaloso y amenazante, como suele estar en invierno. Primero pasamos 4 aviadores de la USAF, con los pantalones al cuello, desafiaron la corriente, acompañado por los mugalaris. Los mugalaris que eran Manuel Ifurio y Errázquez. En medio del río oyeron los disparos, un aviador murió, otro le arrolló la corriente, murió cadáver. Algunos fueron detenidos, otros lograron escapar. Eran los mugalaris, ya lo sabéis todo, la resistencia vasca contra el nazismo, era la Red Comet. Esto luego posteriormente se extendió en la dictadura de Franco, también pasaron portugueses, etcétera, etcétera. La extensión de los mugalaris fue muy amplia. Una señora negra se sienta en un asiento reservado para blancos, supongo que conocéis de él. El conductor del bus le dice que se levante o llama a la policía. Llámele, le dice, y sigue sentada. Nuestra amiga Rosa Parks enciende la chispa contra la segregación racial y la lucha por los derechos civiles y políticos. Cuando Elvira fue a la escuela e intentó expresarse, seguro que el maestro le diría un dicho muy común por aquella época de la posguerra: habla en cristiano, habla en cristiano. Elvira hablaba en una lengua bárbara, aldeana, inculta, pero ya de mayor. Comenzó en su clase, clases de euskera en su casa de Donostia, de forma clandestina, red que comenzó a crearse las primeras ikastolas, como sabéis. Pepe Beunza, valenciano, de que era, se negó a hacer la misma, me parece que era valenciano, porque le conozco de talante. Se negó a hacer la mili, simplemente se negó a hacer la mili. Fue el primer insumiso abriendo la caja de Pandora para que el resto de objetores de conciencia no fuéramos, yo en concreto fui, pero no fueran a la mili. El MOC fue uno de los movimientos más importantes en esta práctica. El hotel City Plaza llevaba 7 años cerrado cuando fue ocupado por unos griegos que llevaban décadas trabajando con los refugiados. Donde habitaban los turistas, ahora viven cientos de familias refugiadas. Los niños corren por los pasillos convirtiéndolos en salas de juego. El hotel es un espacio libre y desobediente. Y estas pequeñas muestras de prácticas de desobediencia civil nos determinan que, de cierta forma, el mundo se construye no solamente con las leyes, es una especie de dialéctica entre la ley y la legitimidad.
que no es igual. Es una práctica política intencionada, pública, no violenta, que radica básicamente en desobedecer a una ley injusta o a una autoridad ilegítima. La desobediencia civil acepta voluntariamente la consecuencia de sus actos. No se esconde, lo que lleva inherente la represión. Por lo tanto, no es estar solo dispuesto a no cumplir la norma, sino a admitir también su sanción. Sanción que se utiliza para deslegitimar al opresor y crear sensibilidades. Por lo tanto, si vemos los ejemplos anteriores, hay muchas de estas acciones narradas al principio no serían actos de estricta desobediencia de forma, si lo viéramos de una teoría clásica. Y otra vez, si me permite la mesa, desobedezco a la propia desobediencia civil, a sus dogmas y academia, y no lo hago por fastidiar, sino porque creo que es importante no encorsetar las doctrinas, porque creo que hay que aclimatar la desobediencia al tiempo que vivimos y porque creo que su filosofía ofrece muchas oportunidades al movimiento social si se sabe interpretar. Es difícil hacer una desobediencia gandhiana, la tenemos que acoplar a este momento, a nuestro momento. Es difícil hacer una desobediencia tipo Martin Luther King, es muy difícil. Es muy difícil ahora decir entre todos que comenzamos, por ejemplo, a hacer desobediencia fiscal, hay que crear preactos para poder llegar a ello. Así, sobre todo, me gustaría hablar del entramado y la constelación de la filosofía de la desobediencia civil, que entra esa desobediencia civil, pero también la desobediencia a los hábitos, la desobediencia institucional, por ejemplo, lo que está pasando en Cataluña, desobediencia telemática, puede ser soberanista, económica, etcétera, etcétera. Así, abrimos la desobediencia civil para adecuarlo al momento, para buscar, lo que he dicho al principio, sus límites. Y cuando cuestionamos los límites de cada uno también, empezamos a desobedecer. Y abro la primera puerta. Toda lucha comienza con un acto de desobediencia, pero no todas las luchas tienen el perfil de la desobediencia civil. Hay muchas clases de desobediencias, pero ¿por qué elegimos la desobediencia civil? ¿Por qué elegimos la filosofía? Para que exista una coherencia entre medios y fines, para que exista una relación directa entre el camino y la meta. Yo no torturo porque tú me tortures, yo no tengo una bomba atómica porque tú la tengas. Nosotros construimos desde otro lugar. El mismo camino que estamos construyendo ahora, en el mismo Ongi Etorri, es parte de la meta. Según cómo lo construyamos, es parte de esa meta, de ese fin. La desobediencia civil es una filosofía de lucha que lo que pretende hacer no es una acción por acción, aunque creáis que la acción, porque esta vez hemos salido en, no es la acción por la acción, sino que la forma que hagamos la desobediencia civil emocione con los principios éticos, buscando un cambio en la actitud de nosotros mismos y la gente, interpelando al gobierno, pero que nos haga también cambiar a nosotros mismos. No es simplemente estar interpelándolo al gobierno, sino que el propio método que estamos utilizando está haciendo cambiar a nosotros mismos. La forma de lucha que tengamos, estamos haciendo cambiar nuestras formas de pensar también. Abre otra puerta. El sistema intenta que todo cambio social se produzca dentro de sí mismo. Ensaya para que el conflicto se regule dentro de su palacio. Regulan las huelgas, las manifestaciones. Pretende que todo se resuelva con sus paradigmas. Los que queremos superar la injusticia, los que crecemos a extramuros, los que somos del bando de los humildes, precisamos de herramientas de lucha para poderles condicionar. Para hacer que la igualdad sea real, no sea un elemento retórico que lo utilizamos todos los días, que se utiliza todos los días, sino que sea una práctica que la empecemos poquito a poquito cada uno haciéndola. Y ahí aparece un lugar libre que el movimiento social tenemos que explorar, que es esa filosofía de la desobediencia civil, donde el espacio calle toma relevancia. Si nosotros no ganamos la calle,
si los que somos antirracistas no ganamos la calle, estar por seguros que el racismo dormido florecerá. Tenemos que ir ganando espacios discursivos, geográficos, etcétera, comunicativos, donde realmente ese racismo dormido no aparezca. Si nos echamos para atrás en los espacios, va a aparecer. Eso en todos los pueblos existe ya, en cierta forma, ya lo hablaré, todos tenemos una parte de ese bicho metido en nuestras entrañas. Decimos en el vídeo, otra puerta, que desobedecemos a los gobiernos y obedecemos a los derechos humanos. Así, decimos, obedecemos a unas leyes y desobedecemos a otras. O sea, no solo queremos romper una ley, sino que queremos proponer una ley más justa, en este caso, con los derechos humanos. Es cuando la lucha contra, que siempre parece que la desobediencia civil es una lucha contra, se vuelve creación. No decimos no, decimos sí a otra ley, sí a los derechos humanos, sí al tránsito libre de personas por el mundo, lo mismo que podemos hacer nosotros, sí al derecho de asilo. Y ahí es cuando renunciamos, en cierta manera, a un modelo y anunciamos otro modelo. Nosotros estamos renunciando a un modelo ahí, pero ya queremos empezar a decir, existe ya la posibilidad de empezar a crear otro modelo. Por ejemplo, cuando defendemos a los refugiados, lo que queremos, estoy seguro de todas las salas, que no existan refugiados. Por tanto, no solo un problema de gestionar bien las fronteras, que también queremos de verdad, que se gestione bien la inmigración, que se gestionen bien las fronteras, sino también es una forma de entender el mundo diferente. Y eso nos tenemos que dar cuenta. Y esa forma de entender el mundo lo habéis dicho todos. Todas las personas, eso tenemos que tener metido aquí, tenemos los mismos derechos. Todas las personas tenemos que tener las mismas condiciones de vida. Cierro esa puerta, abro otra puerta. No solo queremos desobedecer, sino lo que pretendemos es crear una resistencia ética que se generalice. Así, la desobediencia civil, más importante que la acción, es el suelo social que se crea anterior y posterior a la propia acción. Es más importante para nosotros, de verdad, aunque le hemos hecho la acción y hay que hacerla también, creemos, pero es más importante en la acción desobediente tocar corazón, crear debate, proporcionar reflexión, abrir espacio social, que confrontar directamente con el sistema. Parece que es al revés, parece que la acción solamente quiere confrontar con el sistema. Nosotros lo que creemos que la desobediencia civil tiene que girar justamente a que sea una reflexión para toda la ciudadanía, a que nos abra espacios también nuestros, en nuestras cabezas, que veamos el tema de, por ejemplo, el tema de los refugiados desde otros prismas. Este espacio suelo social hace que no somos solo los activistas los que defendemos los derechos de los refugiados, sino que se traslada a que la propia calle es la que defienda. Pasamos a que un grupito de activistas estemos defendiendo el derecho a los refugiados para que sea la propia calle la que defienda. Todo el mundo tenemos que defender esto. Es una barbaridad, es un genocidio y lo tenemos que decir claramente todos los días a la gente. Otra puerta. La filosofía de la desobediencia civil nos lleva también a un cambio de conducta en la ciudadanía. Tenemos que cambiar también, la ciudadanía tenemos que cambiar a una forma de concebir las relaciones de forma más horizontal, a crear la cadena de los afectos, a trabajar desde la confianza, a un cambio de la forma de concebir el liderazgo y la cultura política. Realmente, y esto es difícil, pero me gustaría que todos hiciéramos esta reflexión, no nos atrevemos a reconocer que nuestro modelo de vida es el que alimenta el modelo de injusticia.
Es fácil hablar mal del sistema, es fácil hablar mal del capitalismo, es fácil hablar mal del gobierno, fácil de la policía, etcétera, etcétera, pero si no lo confrontamos con nuevas prácticas y culturas, lo estaremos eternizando. No pasaremos de la injusticia a la justicia. La desobediencia a los hábitos, decimos. Es poco a poco, es la no colaboración, vamos a decir, es una nueva forma que estamos trabajando, es la no colaboración con la injusticia en el vivir diario. Démosle una vuelta. No colaboración con la injusticia en el vivir diario, en lo familiar, en la fábrica, en donde estemos trabajando, en las organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Empezamos a cambiar el mundo, pero cambiando nosotros mismos, nosotras mismas. La mayoría de las veces vemos al enemigo como un elemento extraño, cuando el bicho, como he dicho antes, también habita en nosotros. Y no es un bicho que se corta y se va, sino que es nuclear casi muchas veces. Es una cultura que la estamos acumulando continuamente, y es un bicho muy difícil de limpiar. No lo cortamos y se va, sino que es muy difícil de limpiar. Hay que ir haciéndose un trabajo continuo, tanto individual como colectivo, para ir poco a poco liberándonos de esa forma de pensar. El poder, ¿conocéis un cuento? Igual va a contarlo rápidamente, es un poco para que, si me dejas, el domador de pulgas, igual algunos lo sabéis, pero el domador de pulgas las introduce para que las tiene ahí, van saltando cada una por su lado, las introduce en una urna de cristal. Al cabo de un tiempo, el domador quita la urna y las pulgas siguen saltando, dando la forma a la urna de cristal. Y entonces, a las pocas que saltan un poco más por hippies, por distraídas o lo que sea, las quita y las deja por ahí. Pero las demás siguen saltando. Cuando ya están libres, siguen saltando de la misma forma que la urna. No quiero hacer paralelismos las pulgas y los humanos, pero en cierta forma podemos estar libres, pero tenemos una carga, una urna cultural que nos impide saltar también, en cierta forma, esas barreras que este sistema, este modelo nos pone. El poder en sí precisa de una masa de desobedientes, un complejo sistema para tenernos sometidos. Si no hubiera obedientes, el poder no podría ejercer. Y para que nosotros nos familiaricemos con las normas, muchas veces, aunque sean injustas, ¿no? La mayoría de las veces este poder se sustenta muchas veces en la ley o la fuerza, pero no todas las veces. Por ejemplo, se sustenta en el consumo, en la cultura, en la comunicación que vemos todos los días, en la participación del ocio, en la salud, en el control de nuestros deseos. Nos es difícil salir de la urna aunque queramos. Estamos libres, ya nos han quitado la urna, pero seguimos ahí, nosotros construyendo la misma urna todos los días. Inventamos o erramos, decía un intelectual venezolano, que nos gusta utilizarlo numerosas veces. Inventamos o erramos desde la curiosidad, el talento. Tenemos que tener talento narrativo, la sutileza, la fuerza emocional, la velocidad, de las nuevas formas de relacionarlos, que dan más importante, y darle una vuelta a esto también, al convencer que al vencer, a la participación que a los propios propósitos. Lucha sirimiri, que se sale del imperio de lo coyuntural, no estamos esta rapidez que nos llevan del imperio de lo coyuntural a dar sentido al tiempo largo, a las imperceptibles modificaciones de calado. El tiempo corto muchas veces no te da perspectiva, el tiempo largo hay que trabajar ese tiempo. No podemos cambiar directamente, ahora no podemos subir las escaleras de 100 en 100, tenemos que subir de una en una. Una frontera, y acabo, o voy terminando, una frontera es una línea. Y por eso mueran personas es una barbaridad.
Trump, y estamos ahora mismo en Ceuta, Melilla, están poniendo unas alambradas que enfermecen. A nadie se le puede mutilar con una concertina. Nadie puede ser mutilado por eso. Ponas a un señor que le cae una bomba, es normal que se traslade a la casa del vecino. Si la casa del vecino también le cae la bomba, te trasladas a la ciudad, y si la ciudad está totalmente destruida, nos trasladaríamos todos a otro lugar. En el Subsáhara existe una sequía terrible y mucho por parte de este calentamiento global que nos damos tanta importancia, pero que lo tiene. Una persona que no tiene agua va al otro pozo, y cuando no tiene agua en ese pozo va al otro y se va trasladando. Ese calor insoportable no puede aguantar ningún ser humano, y es normal que se traslade con sus familias, con su ganado, etcétera, etcétera, y poco a poco se van destruyendo. A una mujer que le hagan la ablación es normal que salga de su comunidad y se traslade al pueblo vecino para que no se lo haga. Si tiene una violación, es normal que se vaya trasladando para vivir dignamente. La paz, decía Gandhi, y esto también es una reflexión, no solo es la ausencia de violencia, sino la falta de igualdad. Nos dicen que siempre ha habido ricos y pobres, que la felicidad es algo de filósofos locos, ser felices sin explotar a nadie. Es que ricasco.